Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar espaguetis con langostinos. Vamos a necesitar espaguetis, hojas de laurel, sal, aceite, calabacín, mantequilla, langostinos o gambas, nata para cocinar y leche. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar, vamos a poner una olla al fuego con abundante agua. A esto añadimos las hojas de laurel y sal. Abundante sal para que nos quede el agua algo salada. Dejamos hervir. Entre tanto, vamos a lavar bien el calabacín. Le quitamos la piel que no esté muy bien. A continuación cortamos el calabacín en rodajas. Opcionalmente también lo puedes rallar, lo que sea más fácil. Voy a utilizar otro trozo de calabacín porque este parece poco. Esta receta la puedes servir como plato único. Cuando el agua rompa a hervir, vamos a agregar los 350 gramos de espaguetis. Estos los removemos bien para que queden todos sumergidos en el agua. Dejamos que hierva. Una vez que empieza a hervir, pasados un par de minutos, agregamos agua fría y dejamos que continúe la cocción. El tiempo de cocción de la pasta depende un poco del fabricante, pero sobre todo de los gustos. Al dente son 7-8 minutos, normalmente. En una cazuela añadimos más o menos unas 3 cucharas soperas de aceite. Nos dejamos calentar el aceite y a continuación ponemos a rehogar el calabacín a fuego medio suave y lo vamos removiendo de vez en cuando. En total he utilizado algo más de 700 gramos de calabacín. Añadimos sal al gusto. Cuando la pasta alcance el punto de cocción de nuestro gusto, la retiramos del fuego y la dejamos bajo el grifo con abundante agua fría para que corte la cocción. Una vez que el calabacín ha soltado su propia agua, vamos a tapar la cazuela. Así se cocinará antes, sin dejar de remover con frecuencia. Debemos tener en cuenta que el calabacín al cocinarse se reduce bastante. En la misma olla donde cociné la pasta voy a poner a derretir unos 30-35 gramos de mantequilla. Añadimos la pasta para que se rehogue durante unos minutos. La voy a dejar a fuego suave mientras termina de hacerse la salsa de calabacín y langostinos. Una vez que el calabacín ya está hecho, lo podemos deshacer un poco con la cuchara. Agregamos las gambas a los langostinos, lo que tengamos, y dejamos rehogar unos 3 minutos. Para la receta podemos utilizar langostinos o gambas, lo que prefieras. Añadimos la nata o crema de leche y finalmente yo voy a añadir 50 mililitros de leche. La cantidad de nata y de leche puede variar según el gusto, si lo quieres más líquido o más espeso. Rectificamos de sal. Este es un plato muy completo, ya que contiene carbohidratos, proteínas y vegetales. Una vez que empieza a hervir la salsa, la retiramos del fuego y la vertemos sobre la olla de los espaguetis. Removemos bien y apagamos el fuego. Dejamos reposar unos 10 minutos antes de servir. Así la pasta coge todo el sabor y el espesor de la salsa. Y eso es todo. Así preparamos esta fácil y rica receta de espaguetis con langostinos. Espero que te guste. Si es así, no olvides compartirla con tus amigos. Seguro que también les va a gustar.
y déjanos tu dedito arriba. También te puedes suscribir si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo.